La primera vez que me ofrecieron dinero por hacer algo ilegal, no dudé en decir que no. La segunda vez, tampoco. Pero la tercera, esa vez mi hijo estaba muriendo. Mi nombre es Daniel, tengo 38 años y soy padre de un niño de 8. Nunca pensé que me vería envuelto en algo así, y mucho menos por decisión propia. Pero la vida, a veces, te pone contra la espada y la pared. Y cuando esa espada apunta al pecho de tu hijo, te das cuenta de que hay líneas que pensabas que jamás cruzarías, pero que terminas borrando con las manos temblorosas. Todo comenzó hace poco más de un año, cuando a mi hijo, Emiliano, le diagnosticaron una enfermedad rara. Una de esas condiciones genéticas que solo un puñado de doctores en el mundo sabe tratar. El tratamiento existía, pero el precio era inhumano. $500,000. Y el seguro no cubría ni una fracción. Vendí todo. Nuestra casa, el coche, mi empresa. Me endeudé. Pedí ayuda en redes sociales. Me humillé. Pero no era suficiente. Y el tiempo corría. Fue en ese momento, cuando ya no me quedaba nada que perder, que apareció él. Marco. Un excompañero del colegio que, según yo, había desaparecido del mapa. Nunca fuimos amigos, pero él me reconoció de inmediato. Me ofreció un café y una solución que venía envuelta en una propuesta inmoral, transportar algo. No me dijo qué. Solo que era valioso, que no debía preguntar y que el pago sería de $100,000 por viaje. 5 viajes y el tratamiento estaría cubierto. Le dije que no era yo ese tipo de persona. Que había otras formas. Pero los días pasaban. Emiliano empeoraba. Y el hospital ya no podía sostenerlo sin pago anticipado. Acepté. Aquí la historia entra en una tensión narrativa creciente, el primer viaje, la paranoia, el miedo, el peso de la culpa, pero también el alivio de tener dinero en mano para su hijo. Luego, el segundo viaje, y entonces las cosas comienzan a complicarse. Durante el segundo viaje me di cuenta de que no estaba llevando cosas. Estaba transportando personas. Mujeres. Posiblemente menores. Y supe que estaba participando en algo monstruoso. Pero, ya había empezado. Ya había usado ese dinero para pagar la primera fase del tratamiento de Emiliano. Si lo denunciaba, lo perdería todo. Incluso a él. Y ahí comenzó mi verdadero dilema, ¿cómo podía seguir haciéndolo sabiendo lo que estaba ayudando a mover? ¿Cómo podía dejar de hacerlo sabiendo que eso significaría la muerte de mi hijo? Me volví un experto en justificarme. Me decía que si no lo hacía yo, alguien más lo haría. Que yo solo era un engranaje en una máquina que ya existía. Que mi hijo no tenía la culpa. Pero cada noche, me costaba más mirar a Emiliano a los ojos. Y todo colapsó la tarde en que lo vi. A uno de los paquetes. Una niña. No mayor de 11 años. Tenía una pulsera idéntica a la que Emiliano tenía cuando era bebé. Una de esas con el nombre grabado. Y el nombre grabado era Camila. El mismo nombre de la hermana de mi mejor amigo, desaparecida hace 6 años. En ese momento, entendí que estaba involucrado en algo mucho más oscuro de lo que imaginé. Y que ya no era solo una cuestión de moralidad, sino de vidas. De inocentes. Y ahí terminé el tercer viaje. Con Camila. En mi coche. Y sabiendo que acabo de firmar mi sentencia de muerte. Porque si ellos descubren lo que hice, no solo irán por mí. Irán por Emiliano también. Camila no hablaba. Estaba en shock. Llevaba puesta una chaqueta que no era de su talla y unos zapatos que parecían de otro país. Tenía la mirada perdida y temblaba aunque el auto tenía la calefacción al máximo. No sabía qué hacer. Había improvisado todo. No tenía un plan de escape, no tenía a dónde llevarla, solo sabía que no podía entregarla, ni podía volver al lugar donde Marco me esperaba para cobrar el pago.
Y sobre todo, sabía que ahora me estaban buscando. Frené en una gasolinera, miré a todos lados y le hablé con voz suave. Camila, ¿me escuchas? ¿Estás bien? Ella solo asintió, sin mirarme. ¿Sabes dónde vives? ¿Puedes decirme tu apellido? Se quedó en silencio. Y en ese silencio entendí algo que me atravesó como una cuchilla. A esa niña le habían robado mucho más que la libertad. Le habían robado la confianza, el lenguaje, la identidad. Saqué el celular. Dudé por un instante. Podía llamar a la policía, pero eso me pondría en la mira. Ellos investigarían. Preguntarían cómo la encontré, qué hacía yo allí, cómo es que supe exactamente dónde estaba. No podía arriesgarme a perder a mi hijo por salvar a la hija de alguien más, ¿o sí? Fue ahí cuando me di cuenta de lo profundamente hundido que estaba. En lugar de llamar a emergencias, llamé al único que podría ayudarme sin hacer preguntas. Lucas. Mi hermano menor. Había tenido problemas con la justicia en el pasado, pero ahora trabajaba como mecánico y vivía en un pueblo a 3 horas de distancia. Le dije que tenía que esconderme. No di detalles. Le pedí que no preguntara. Y me dijo que me esperaba esa noche. Cuando colgué, miré a Camila por el retrovisor. Me observaba. Por primera vez, me miraba realmente. No con confianza, sino con miedo. Ella no sabía si yo era uno de ellos. Y la verdad, ni yo estaba seguro de lo que era ya. Aquí se desarrolla un segmento de viaje en carretera lleno de tensión, llamadas perdidas, un coche que parece seguirlos, paranoia creciente. Daniel empieza a recibir mensajes de Marco. Daniel. No lo arruines. Devuélvela y podemos fingir que esto no pasó. Última advertencia. Sabemos quién es tu hijo. Sabemos a qué hospital lo llevas. Sentí que me faltaba el aire. Mi pecho se apretó como una trampa. Llegué con Lucas pasada la medianoche. Me recibió con cara de sueño y con una mirada de preocupación que no necesitaba palabras. ¿Qué hiciste, hermano? Algo de lo que no sé si arrepentirme o enorgullecerme. Le expliqué a medias. Le dije que la niña no podía volver a donde estaba. Que estaba en peligro. Que todos lo estábamos. Él aceptó escondernos por unos días. Pero me dijo algo que no esperaba. Si estás dispuesto a arriesgar tu vida por ella, ¿por qué no ir hasta el final? ¿Y qué sería el final? Destruirlos. A todos. Sacar a la luz lo que hacen. ¿Y si eso me cuesta a mi hijo? ¿Y si no hacer nada cuesta decenas de hijos más? Aquí entra el nuevo dilema. Daniel empieza a considerar que quizás su verdadera redención no está en salvar a su hijo, sino en salvar a muchos más. Pero el precio es altísimo. Durante los días que seguimos escondidos, investigué. Encontré nombres, rutas, contactos. Archivos escondidos en mi celular que Marco me había hecho instalar con la promesa de automatizar las entregas. Descubrí que era una red que abarcaba países y que yo era una pieza pequeña, pero clave. Y entonces, Camila habló. Una noche, en susurros, mientras cenábamos con Lucas, ella dijo: mi mamá se llamaba Sara. Me buscaba. Yo la vi, por la tele. Me estaba buscando. Busqué su nombre en internet. Y ahí estaba. Sara Muñoz. La mujer que durante 6 años no dejó de aparecer en noticieros. Una madre que gritaba al mundo que su hija estaba viva. Que no la dejaría de buscar jamás. La encontré. Y ahora tengo su número. Pero si la llamo, mi vida se acaba. Y probablemente la de mi hijo también. Y aquí estoy, con el teléfono en la mano. El número marcado. La última cifra sin marcar. Porque sé que si marco, ya no hay vuelta atrás. La llamada no duró más de 30 segundos. Una mujer llorando al otro lado.
preguntándome si era una broma, si de verdad era yo quien decía tener a su hija. Me preguntó si estaba viva. Yo solo pude decir, está aquí. Y está a salvo. Colgué. Sabía que el tiempo corría. Ahora ya no era cuestión de si me encontrarían, sino de cuándo. Le pedí a Lucas que se llevara a Emiliano lejos, con un contacto suyo en el norte. Le di todo el dinero que me quedaba. Le dije que, si algo me pasaba, le dijera a Emiliano que su padre se convirtió en un hombre del que pudiera sentirse orgulloso. Yo me quedé con Camila. En menos de 48 horas, la noticia explotó en los medios. Una mujer había recibido una llamada anónima y, según sus palabras, su hija desaparecida 6 años atrás estaba viva. La policía empezó a buscar. Algunos me creyeron. Otros pensaron que era una extorsión más. Pero una periodista, una que había seguido el caso de Camila desde el inicio, me creyó. Me contactó. Y decidí contarlo todo. La entrevista fue grabada en secreto. Le di nombres, ubicaciones, códigos, detalles que solo alguien dentro podría conocer. Le entregué los archivos del celular. Las rutas. Los rostros. Le di la grabación de voz de Marco. Sabía que firmaba mi sentencia. La periodista publicó todo. Un especial de 1 hora que sacudió al país. La red empezó a desmoronarse. Detenciones. Allanamientos. Fugas. Pero también venganza. Una noche, mientras Camila dormía en la habitación contigua, la puerta de mi cabaña explotó hacia adentro. 3 hombres. Armas. Gritos. Pensé que era el final. Pero antes de que pudieran arrastrarme, las luces se encendieron. Policías. Comando especial. Habían interceptado mis comunicaciones. Me estaban vigilando. No confiaban en mí del todo, pero querían ver hasta dónde llegaría. Me salvé por segundos. Y así, me convertí en testigo protegido. Camila fue de vuelta con su madre. Ese reencuentro, nunca lo olvidaré. Fue como ver a la esperanza tomar forma. Hoy vivo con otro nombre. En otro país. Mi hijo está sano. El tratamiento funcionó. Lucas sigue en contacto conmigo, pero nadie más sabe dónde estoy. Marco desapareció. Nunca lo atraparon. A veces, recibo sobres sin remitente. Dentro, solo una frase escrita a máquina. Aún no has pagado todo lo que debes. Y cada vez que veo a Emiliano dormir, me repito que el precio valió la pena. Pero sigo preguntándome, ¿de verdad hice lo correcto? Porque salvar a uno, significó condenarme para siempre.